hermanos y hermanas esta mañana. Nos hemos gozado de este culto, ¿verdad? Vamos hoy a continuar nuestro estudio en Génesis capítulo 49, pero como es un capítulo profundo, registra al menos 12 profecías. Entonces es necesario estudiar cada una de ellas, profundizar un poco. La idea es que en esta enseñanza vamos a estudiar las primeras 4, porque la profecía de Judá es profunda, es importante, tiene que ver muchísimo con nosotros. Entonces no vamos a pasar desapercibidos ni un solo detalle de esa profecía, al menos hasta la profecía de Judá vamos a llegar hoy. Cuando abrí la Biblia por primera vez y leí el capítulo 49 de Génesis, pensé, aquí no hay mucho que estudiar, aquí no hay mucho que decir, tal vez hay que pasar de largo, pasar al capítulo 50. Pero al leer los primeros versos me di cuenta que es un capítulo tan importante, tan impresionante, emocionante, incluyente, todas las razas, toda la raza humana, en toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice la Biblia. Es incluyente a la raza humana en todos los tiempos. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiste a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Oremos. Padre, en esta mañana preciosa, bendigo la vida de cada hermano y de cada hermana, Señor. Haz que ricas y abundantes bendiciones se muevan hoy para tu pueblo. La bendición que lleva implícita tu palabra. Las promesas para tu pueblo Israel y que nos alcanzan. La bendición, la salvación. Bendito seas, Padre. Bendice pues a este pueblo, a cada hermano y a cada hermana. Ilumínanos hoy con tu Espíritu Santo y reprende al devorador. Y nosotros vivamos la libertad que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. La última enseñanza, vimos a Jacob en su lecho de muerte. Estaba postrado por la última enfermedad que sufrió, consecuencia de lo cual murió. Consideramos ese momento en que cobró fuerzas al oír que José iba a visitarlo y se enderezó. Pero también estudiamos esa actitud a profundidad. Recordamos
a leer en el Nuevo Testamento en cuanto a que se apoyó en su bastón y adoró. Bendijo a José y bendijo a sus dos hijos. Le regaló una parte extra a José por cuanto de él descenderían 2 tribus. El menor sería más importante, sería superior entre los hijos de José. Vimos también que cuando salieron de la tierra de Egipto y van hacia la tierra prometida, Manasés marchó bajo la bandera de Benjamín o de Efraín. Significa que se cumplió cada palabra profética que habló Jacob. Veremos en el capítulo 49 si se ha cumplido o se cumplirá cada una de estas profecías. Después que José y sus hijos salen de la habitación, es lo que uno se imagina, entran los demás hijos, los otros 11 hijos de Jacob. Pero también da la idea de que después que José entra y recibe la bendición, él y sus hijos, entran los otros 11 hijos y se quedan absolutamente todos, al menos 12 hijos de Jacob y sus 2 nietos, que también formarían parte de entre los patriarcas de las 12 tribus de Israel. ¿Para qué se quedan ahí? Se reunieron para escuchar el mensaje que Jacob tenía para cada uno de ellos. Comenzó desde el mayor, que era Rubén, el primogénito, continúa así todo el grupo de sus hijos hasta llegar al menor. Es significativo lo que registra el capítulo 42 de Génesis por varias razones. Hay mucha escatología ahí. Recuérdense que la escatología son acontecimientos para el tiempo del fin. Todo lo relacionado con el fin. Pero, ¿por qué también reviste de gran importancia este capítulo? Porque es Jacob, el heredero de las promesas de Abraham, de Isaac su padre, está hablando ahora y ha de transferir la bendición a alguno de sus hijos. Según la costumbre y la tradición, debió haber transferido la bendición, las promesas dadas a Abraham, al primogénito. Veremos también por qué no lo hizo. ¿Por qué también reviste de importancia el contenido de este capítulo? Porque estaba en su lecho de muerte y un moribundo, un niño y un borracho siempre dicen la verdad. ¿Quiere usted conocer la verdad sobre una persona? Hable con un niño. Pregúnteme a mí. Llegaban a buscar a mamá, si se escondían. Yo salía a encontrar a esa persona y decía, dice mi mamá que no está. Pero viera que está escondida atrás del granero. Los niños siempre dicen la verdad. ¿O no es cierto? ¿Dicen ustedes la verdad? Qué bueno. Aparte de eso, una persona que se está muriendo declara secretos profundos que ha guardado durante toda su vida. Termina declarándolo porque se está muriendo. Ya no le importa nada más de esta vida y quiere quitarse el peso de un secreto que le ha vivido, que le ha hecho vivir amargadamente muchas veces. Pero en este caso, él está declarando profecía para cada uno de sus hijos, aparentemente solo para sus hijos, pero en realidad es para la tribu que formaría cada uno de ellos o que descendería
mensajes fueron especiales y dramáticos, pero la importancia es porque están revestidos de un carácter profético. Revelaría a sus 12 hijos lo que sucedería cuando fueran tribus, así dice acá. Le voy a declarar lo que sucederá en los postreros días, en los tiempos venideros, dice otra versión. Entonces será profético, y esto se ha convertido en la mayor historia de Israel. ¿Quieren que vayamos verso por verso? ¿Están listos? Miremos el verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos. Su deseo era juntar a todos sus hijos, despedirse de ellos y declarar cosas que nunca lo hizo en sus tiempos de lucidez. Y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, dice la Reina Valera. Os declararé lo que ha de sucederos en los últimos días, dice otra versión. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, este es el usurpador, y escuchad a vuestro padre Israel, que este es el nuevo hombre. Hay ciertas frases y expresiones que suelen repetirse una y otra vez en la Biblia, que están revestidas de suma importancia. Recuerden, todo lo que en la Biblia está escrito es importante, tiene una razón de por qué Dios permitió que quedase plasmado ahí en la Biblia, pero hay frases que debemos ponerle mucho más atención. Una de esas frases es la que acabamos de leer acá en esta declaración bíblica. En los últimos días, o como dice la Reina Valera, en los días venideros. Los últimos días, ¿para quién está declarando aquí la Biblia? Es lo que usted se debe preguntar. Cada vez que usted va a predicar, va a enseñar o va a estudiar la Biblia, recuérdese que usted debe ubicarse en un contexto histórico. En ese contexto histórico de la Biblia, usted debe preguntarse: ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y en qué es aplicable para nosotros? No olvide los 4 pasos. Entonces, hoy hagámonos estas preguntas. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jacob. ¿A quién se lo dijo? A sus hijos. ¿Para quién era? Para sus descendientes. ¿Los últimos días de quién? ¿De toda la humanidad? ¿O los últimos días de la nación que se formaría de ellos? Para responder a estas preguntas, quiero que usted ponga suma atención. Debemos darnos cuenta que los últimos días para Israel no son igual que los últimos días para la iglesia. Hay una gran diferencia. ¿Quién es Israel? Pues la descendencia de Abraham, que recibió esa promesa a través de su primogénito Isaac. Porque recuérdese que hay otras 2 descendencias de Abraham, paralelas a la descendencia de las promesas, en quien descansó las promesas. Está la descendencia a través de Ismael, un hijo que tuvo con la egipcia Agar. Esos son los árabes. Están por su parte los descendientes de Abraham cuando se casó después que muere Sara, los hijos de Cetura. Todos ellos fueron comerciantes y fueron a quienes sus hermanos
le vendieron a José y lo fueron a vender a Egipto. Pero estamos hablando hoy de la descendencia de Abraham, pero la descendencia de la promesa del pacto. Estoy hablando de la descendencia entonces de Isaac y que pasó a Jacob y ahora ha de pasar a uno de los hijos de Jacob para que se cumpla. En ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente serán benditas. Entonces esa es la nación de Israel. Y la iglesia entonces, la iglesia es Israel, no es Israel la iglesia. La iglesia, ¿quién cree usted que es? ¿Quién? Ustedes, así como lo ven. Si se van a ver a un espejo no creerán que son ustedes. Porque la iglesia tiene grandes privilegios. Dice que es un pueblo escogido por Dios. Dice que forma una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, oiga, comprado con la sangre de Cristo. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, somos un real sacerdocio. Oiga, cuando usted va a verse a un espejo dice, yo soy real sacerdocio. Y usted se ve y no lo cree, hombre. A veces ni peinados andamos. ¿Sí? Yo cuando acabamos de venir de la milpa a ustedes, y uno encuentra arañas tramadas y pasa llevándose todo eso. Entonces, y cuando usted se da cuenta lo pequeños que somos, y cuando leen la Biblia en el lugar que Dios le ha ubicado, usted se sorprende. A veces ni lo creen. Y eso es peligroso, por eso es que se comportan muy mal ustedes a veces, porque no creen que son lo que realmente son, ¿verdad? A donde Dios les ha llevado. Porque la iglesia está formada por todos aquellos hombres y mujeres que hemos creído en la persona y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo favorable a nosotros. Por lo tanto, aquí está hablando en efecto de los últimos días de Israel, de lo que le sucedería a las 12 tribus de Israel que serían desarrolladas a partir de los hijos de Jacob y que formarían una gran nación. Muchos estudiosos afirman el hecho de que ciertas profecías sobre Israel que aquí están plasmadas se han cumplido, y eso es verdad, se ha cumplido muchísimo, pero podemos concretar su ámbito de cumplimiento cuando dividimos esas 12 tribus y vemos aisladamente la profecía que fue dada por Jacob para cada una de esas tribus. Entonces, cuando estudiamos aisladamente cada profecía para cada hijo de Jacob, nos damos cuenta que Dios tuvo muchísimo que decirle a cada una de esas tribus, y lo hizo a través de Jacob, dándosela a cada uno de sus hijos. No solamente se han cumplido profecías sobre la nación de Israel, sino también aquellas profecías referentes a cada tribu. Cuando vemos el cumplimiento más claro, cuando salen de Egipto y van a la tierra prometida, en la repartición de la tierra, vemos cómo se ubican según la profecía que Jacob les dio. Y Josué, el que repartió la tierra, no estaba precisamente buscando eso, lo hizo según la provisión divina de Dios. Veremos entonces aquí en este capítulo lo que sucederá, dice, a cada uno de ustedes en los últimos días. Sí, se han cumplido muchísimas y se ha verificado históricamente que el cumplimiento ha sido según este pasaje. Lo triste es para Rubén, el primogénito. En el verso 1
En el verso 3, perdón, es impresionante. Oiga, hermana y hermano, qué triste que él perdió su lugar. Por eso la Biblia a nosotros nos habla también y dice que nos mantengamos fieles, que no nos descuidemos, que no abandonemos lo que Dios nos ha dado, lo que hemos coheredado, ¿verdad?, por la gracia de Cristo. No vaya a ser que otro tome tu corona. Oiga, eso tiene mucho significado, como Rubén. A Rubén le pasa eso, él era el primogénito. De hecho, ya leímos, ¿no?, todo lo que le dice Jacob que era. Voy a regresar un poquito. Rubén, tú eres mi primogénito, su primer hijo. Oiga lo que dice por segunda declaración: mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad. Oiga, principal en dignidad. ¿Sabe por qué el primogénito? Ese asumía la responsabilidad de guiar a la familia. Claro, consultaba muchísimo con su padre, pero él era, por así decirlo, la segunda autoridad en una familia, el primogénito. Por eso le dice principal en dignidad, así, pero también principal en poder. Oiga, la siguiente declaración es impresionante. La Reina Valera: impetuoso como las aguas, incontrolable como las aguas, dice una versión. Era sobresaliente. Entonces viene lo triste: no serás el principal, otro tomaría su lugar. ¿Por qué razón? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, subiste a la cama de tu padre, entonces te hiciste vil. ¿Qué significa eso? Te hiciste un desvergonzado. Como dijera una viejita, eres un sinvergüenza. Subiste a mi estrado, hasta que lo declara. ¿Por qué razón? En el capítulo 35 de Génesis lo estudiamos. Vemos aquí cómo los patriarcas reconocían la importancia de la herencia basado en la primogenitura. En cuanto a la herencia, hoy también es un tema de preocupación, solo que han invertido los papeles. Decía alguien en una ocasión: mis hermanos no se preocupan por todo lo que mi papá tiene, porque somos mayores y no tienen ningún derecho, y yo soy el dueño de todo. Le hubieran quitado la ropa, le hubieran agarrado un chilillo, le hubieran dado y le hubieran dicho: a esto tenés derecho vos. No es verdad que el último tiene derecho a todo. Según la ley, todos tienen los mismos derechos. No es el menor ni el mayor, son derechos iguales. Igualdad ante la ley. Vimos que Dios no siempre eligió al primogénito. En cuanto a Jacob y su hermano, los hijos de Isaac, al menor. Jacob fue el que heredó las promesas, ¿verdad? No fue el mayor. Pero cuando vemos nosotros la repartición de tierra que hace Josué, lo da basado a la profecía, según la importancia que tendría cada descendencia. No que porque este es el mayor, a este se le da más, no. O porque este es el menor, en el caso de los hijos de Jacob, a Benjamín démosle más porque es el menor, tampoco. A José se le dio más y no era el menor ni el mayor. Entonces, pero era según la importancia que tendría la descendencia de cada uno de ellos. Bueno, vamos entonces
le sigue declarando: eres impetuoso como las aguas, eres incontrolable como las aguas. Esta declaración, dicen algunos estudiosos, que tiene que ver con la juventud de Rubén. Pero no serás el principal, no tendrás preeminencia ante tus hermanos. Se cumplió. Él nunca tendría el primer lugar dentro de las tribus de Israel. Esta historia mencionada aquí es una historia sórdida, porque en el capítulo 35 de Génesis se declara que fue lo que hizo. Él había tenido relaciones con una de las concubinas de Jacob. Una de las mujeres de Jacob quizá estaba solitaria y él iba pasando por ahí, lo invitó a pasar y él se quedó toda la noche. No debió registrarse eso en el capítulo 35 de Génesis, pensará usted. No debiéramos estarlo diciendo ahora. Es que, hermana y hermano, dice la Biblia que el pecado en ninguna manera quedará sin castigo. Y dice Jesús en cuanto al pecado oculto: miren, no hay nada que no haya de ser descubierto, porque no se enciende una luz y se pone en el candelero debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa y alumbra a todos. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. En cuanto a Proverbios, dice: el que encubre su pecado no prosperará jamás, más el que no confiesa, oiga, más el que se rinde, más el que se arrepiente, ese prosperará, ese alcanzará misericordia. Dicho en otras palabras, el que trata de encubrir su pecado será miserable siempre. La Biblia, hermana y hermano, registra los pecados de todos los protagonistas de la historia, porque Dios quiere que tengamos una imagen exacta de lo que es el género humano. Somos imperfectos, pero debemos ocuparnos de esa imperfección. Debemos luchar cada día contra tres enemigos, y el primero somos nosotros. Debemos luchar contra el mundo que nos ofrece la vanagloria, y debemos luchar contra el diablo y sus demonios. Debe usted saber que el diablo no es omnipresente, no es omnipotente. Muchas veces dicen: el diablo fue el que me provocó. El diablo no puede estar aquí ahorita provocándola a usted y luego provocando a Putin allá en Rusia para que tire bombas para los demás países, luego estar al mismo tiempo provocando en Irán para que se convierta en un atacante de Israel. No. Él no es omnipresente, solo es Dios el que tiene ese poder, esa personalidad. El diablo trabaja con demonios, por eso hay príncipes territoriales, lo distribuye con misiones específicas. Entonces a usted a veces quien le está incitando a pecar no es el diablo, a veces son demonios. Y los demonios logran entrar a la vida de un ser humano cuando se le abre la puerta. Porque recuérdese que el Señor dice, en cuanto a la descripción del Señor, dice que donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Y Dios le ha cerrado las puertas al enemigo para protegerle a usted. Pero ¿sabe quién es el que abre esa puerta? Es usted, porque usted sí tiene esa potestad. ¿Cuál es esa potestad? El libre albedrío, libertad de escogencia. Cuando usted escoge abrirle la puerta, entran esos espíritus, le incitan, y entonces usted cae del pecado, y al terminar de ejecutar el pecado queda avergonzada y avergonzado y dice: ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Me arrepiento. Y se arrepiente, llora, y al día siguiente otra vez la misma sensación y vuelve a caer en lo mismo.
Y dice, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Otra vez me tocó el diablo? No, el diablo ya lo tenía metido porque el diablo actúa a través de los demonios. Entonces ya lo tenía metido. El problema es que se arrepintió, oró y pidió perdón, pero no se liberó. O sea, no ayunó y no se puso a cuentas con Dios y comenzó a hacer su proceso de liberación. Se quedó sin orar otra vez y se le volvieron a meter los chamucos. Todo pecado es incitado por los enemigos. La concupiscencia de la carne o espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Bueno, el otro enemigo es el diablo que anda cual rugiente. Pero vamos para adelante. Veamos hoy la profecía entonces sobre Simeón y Leví. Estos eran hermanos carnales, hijos de Lea, y los incluye Jacob en una sola profecía. Simeón y Leví son hermanos, oiga, él lo declara. Verso 5, ¿verdad? Armas de iniquidad son sus armas. ¿Qué es iniquidad? Es maldad. Es sinónimo de maldad. Maldad viene de mal hacer. Maldad es un árbol que está en el ser humano y que produce fruto. ¿Qué fruto produce? Pecado, crueldad. Eso es lo que produce la maldad. Entonces, cuando hay maldad en el corazón de una persona, sus actos son de violencia, de injusticia. Es una persona que mal hace. Sus armas son armas de iniquidad. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Dicho en otras palabras, yo no quiero estar con ustedes. Dime con quién andas, dice un dicho, y te diré quién eres. Tú eres lo que tu compañía es, porque te va a instruir. Enséñeme usted una persona que está rodeada de amigos malos y yo le enseño a una persona que en el futuro va a ser mala. Siempre se le suele pegar las malas mañas de los demás. Enséñeme un padre que es honesto, trabajador, educado, yo le enseño un hijo que es igual. Todos los hijos procuran seguir los pasos de sus padres. Cuando el padre es sinvergüenza, mañoso, ladrón, mujeriego, borracho, jugador, decía no sé qué por ahí, igual quiere ser los hijos. Sí, esos mismos pasos. Por eso hay que tener cuidado. El otro día alguien le dice a un amigo, mira, qué linda tu nena, se va a casar conmigo, y le digo, no me vuelvas a decir eso si no quieres perder mi amistad, güey. Porque tu hijo está viendo cómo te comportas con su madre, y cuando él sea grande, le digo, así trataría a mi hija, como tratar con tu mujer. Ni lo vuelvas a pensar, no va a ser que se cumpla eso. Oiga, ese fue muy inteligente. Entonces le está diciendo, mi espíritu no se junte en tu compañía. ¿Por qué razón? Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron todo. Maldito su furor. ¿Qué furor? Furor viene de ferocidad, de agresión, de agresor. Maldito su furor, que fue fiero. ¿Qué es fiero? ¿Qué es un fiero? Es un fiero, hermano. ¿Qué es un fiero, hermana Yey? Tiene razón, hermana Teresita. Fiero viene de feroz también, de ferocidad, de crueldad, que fue feroz. Y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Seguramente ustedes al leer estos versos
ya recordaron lo que hicieron estos dos hermanos, ¿verdad? Recuerde, ellos eran hijos de Lea. Y Lea era la única de las mujeres de Jacob que le dio a luz una hija. ¿Cuál era el nombre de la hija de Lea? ¿Cómo? Dina. ¿Y qué le pasó a Dina cuando llegaron ellos cuando venían de regreso? Pues salió a ver a las amigas, aparentemente. Quería ver a las muchachas de la ciudad. Como quien dice, voy a buscar amigas, porque yo aquí estoy solo entre varones. ¿Y qué le pasa? Hay uno que la violó, y eso fue una gran agresión, una gran ofensa. Sus hermanos fueron a hacer venganza, mataron no solo al violador y a su padre, sino mataron a todo el pueblo, a toda una comunidad. Entonces vimos que ellos arrasaron con todo Salem, que era de Siquem. Esto que hicieron con toda la ciudad le causó tristeza y miedo a Jacob. Ahora bien, digan ustedes, ¿era justo que mataran a todos? ¿Verdad que no? ¿A quién tenían que matar nada más? Al violador, dice el Evangelio, lo hubieran tapado, dice. Fíjese que hay un problema. Ya habían llegado a un acuerdo. Dina se casaría con el muchacho porque su alma quedó apegada, y ella, previo a la violación, le había dicho: mejor pídeme para tu mujer. O sea, ella sí lo quería. Pero resulta de que ellos fueron y le dieron, como dijo alguien, la mataringa a todos. Acabaron con todos Salem. Entonces no debieron hacerlo. Pero ¿qué pasó con la tribu de Leví entonces? La sentencia era: los voy a esparcir a los dos hijos de Lea, los voy a esparcir entre todos sus hermanos. Pero ¿sabe qué? Leví fue esparcido entre todo Israel. No recibieron herencia, pero Dios en su misericordia le manifestó su gracia. Y sabe que fueron esparcidos, como lo dijo Jacob, pero forman, oigan, todo el sacerdocio de Israel. ¿Por qué es que se convierten en una tribu sacerdotal y fue distribuido entre todo Israel? Por la gracia de Dios. Fue una demostración de la gracia de Dios al elegir a esta tribu descendiente de una persona cruel como Leví, ¿verdad? Muy bien. Ahora, díganme ustedes, ¿nosotros consideramos que fue correcto eso? ¿Está bien que Dios haya elegido a los descendientes de Leví como la tribu sacerdotal? Si dice Jacob que eran feroces, que su furor era fiero, que mataban gente. Así que, por la gracia de Dios, nos ha transformado, oigan, de las procedencias más viles, así como lo hizo con Leví. ¿Cómo lo sabemos? Aquí lo dice la Biblia, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No fue por precio de oro o plata, no fue tampoco por obras hechas por parte de nosotros. Por su
parte del verso 5 del capítulo dice: también vosotros como piedra viva sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De quién está hablando? De todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Nosotros no merecíamos esto, como la tribu de Leví tampoco lo merecía, pero ellos llegaron a ser la tribu sacerdotal y distribuida en medio de Israel para los asuntos eclesiásticos, al igual que ustedes también, esparcidos en todo el mundo, la iglesia de Jesucristo, lavados con su sangre, ¿verdad? Y fuimos hechos, oiga, un pueblo precioso, un pueblo al que Dios ama y lo ve como a la niña de sus ojos. Verso 8. Vamos a la profecía de Judá, y aquí vamos a terminar hoy en esta profecía de Judá. Judá le dice: te alabarán tus hermanos. Esto parece algo que no es correcto. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Oiga, hay 3 declaraciones aquí ya que usted tiene que ponerle cuidado. Vamos a la siguiente declaración del verso 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién te despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Señor, y a él se congregarán los pueblos. Oiga, todas estas declaraciones referentes al Mesías prometido. Podemos estudiar cada una de estas declaraciones. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre, tus hermanos se inclinarán a ti. Esto es porque el Señor Jesucristo descendía de la línea de Judá. Porque dice: y delante de ti te alabarán, dice la Reina Valera, todos tus hermanos. Los hijos de tu padre, tus hermanos, se inclinarán, te harán reverencia. Oiga, delante del Señor todos nos inclinaríamos. Así dice la Biblia. Que ante Él se doblaría toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces esta declaración a Judá es porque de Él descendería el Mesías. Pero la otra expresión, hasta que venga Silo, se refiere al gobernante, porque dice: Él gobernará, a Él se congregarán. Esta es una profecía notable en la Biblia. En Génesis 3:15 vemos la declaración del pronto evangelio. Ahí precisamente tenemos que estudiar en este momento el significado de esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza. A la serpiente le está declarando esto el Señor. Y tú le herirás el talón. La simiente de la mujer es Cristo. Eso lo tenemos claro. Él sería el que iba a herir la cabeza de la serpiente, que es la simiente de Satanás, y obtendría la victoria sobre Satanás y sobre su simiente, sobre aquellos que le siguen, sobre el mal. Después la simiente de la mujer es confirmada ¿a quién? A Abraham. Luego pasa Isaac, de Isaac pasa a Jacob, y ahora esta simiente está siendo confirmada precisamente sobre uno de los hijos de Jacob. Al primogénito no, al segundo tampoco. ¿A quién? A Judá. Precisamente Cristo vendría de la descendencia de la línea de Judá. Pero ¿por qué Silo? ¿Qué significa? Esto significa reposo,
significa tranquilidad. Y solo hay uno que dijo en primera persona: mi paz os dejo y mi paz os doy. Esto es tranquilidad. Viene del descendiente de la línea de Judá. Cristo es entonces el que traería descanso, el que traería reposo, el que traería paz. ¿Está bien? Denle la gloria al que nos ama. Hay otra declaración por Cristo en Mateo 11:28 que nos da fundamento para decir lo que estamos diciendo. Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, nos cuenta este versículo que se apartó de los que le habían rechazado y dijo al pueblo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os daré descanso. La Reina Valera dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que Cristo no solo es Sidón, sino también el que tiene el cetro. No solo es el que tiene la paz, el descanso, el reposo, sino el que tiene la autoridad. El cetro de este universo es llevado en las manos, oiga, atravesadas por los clavos de Cristo. El cetro está en su mano, es autoridad. Pensemos en un momento todo lo que significa la venida de Cristo, entonces, y lo que es Cristo. ¿Quién es Él? La simiente de la mujer, la simiente de los patriarcas. Es Sidón que trae descanso. Es además el Rey de Reyes, el Rey que tiene el cetro, el pastor que da su vida por las ovejas, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores que un día vendrá. Es la piedra que desecharon los edificadores, pero que se ha convertido en la principal piedra, en la principal piedra del ángulo. Es el fundamento de los apóstoles. No se permite otro fundamento. Es la estrella de la mañana, es el lucero brillante de la mañana de la iglesia. Esta línea de sentencia viene desde Adán a Set. ¿Cuándo llega a Set de Adán? Cuando Caín mata a Abel y pierde la autoridad, la primogenitura. Entonces pasa a Set, porque nace con el espíritu de Abel. Así dice la Biblia. De Set pasa a Noé, luego a Sem, luego a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, y ahora a Judá. Ahí tenéis entonces esa línea desde Adán hasta llegar a Judá. ¿Ven cómo es importante que conozcamos esto? Y de Judá obviamente hay una genealogía hasta llegar a Cristo. Podemos decir entonces que el segundo Adán viene igual de esa misma línea, ¿verdad? El segundo Adán que es mejor que es Cristo. Vamos a ver entonces la declaración del verso 11, siempre en una profecía aguda. Atado a la vid tu pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿Para qué esta declaración? Bueno, atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Recuerden esto. ¿De quién está hablando? Pues de Cristo. Ustedes se recuerdan qué fue lo que le dijo él a sus discípulos: vayan a tal dirección y allí van a hallar atado a quién. Y se llevaron al asnito y a la asna. Y el pollino no había sido montado ni uno solo en él, no estaba amansado. Oiga, Jesús era un jinete que amansó a ese pollino. ¿Cómo saltaría ese burrito cuando se montó Jesús? Nada hizo.
La Biblia dice que quietecito se quedó, oigan ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿quién es del que está hablando la Biblia? Cristo, cuando entraría a Jerusalén cabalgando en un asno pequeño, tierno, jugoso, sin amansar, lindo, bonito, ofreciéndose a sí mismo como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda la población gritaba, toda la gente gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor de la gloria. Nadie nunca le ha quitado ese lugar al Señor. Ustedes díganme ustedes, si algún político se monta en un burrito sin avanzar, ya le vuelan los dientes ese burrito. Además, la gente aquí sale a apedrearlo. Miren ustedes que venga aquí montado en un caballo viejo el presidente. ¿Será que todo el mundo sale a atender? Pondría su pañuelo usted porque pasa siempre ahí montado. Agarraría ramas usted y detiene para que pase. Tal vez agarraría ramas de cambray para adelante, ¿verdad? Oigan ustedes. Pero la siguiente declaración: lavó en el vino su vestido, dice la Reina Valera. Lavas en vino su vestidura. ¿Qué clase de vino? Pues es sangre. ¿Es la sangre de Él? Sí, Señor, la sangre de Él. Pero la próxima vez que vengan, sus vestiduras también serán rojas, pero rojas, ¿por qué? Porque Él desatará su ira, pisará el lagar del vino del furor. Y le harán una pregunta. Esa profecía está en Isaías 63:2. Le harán una pregunta: ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa el lagar? En esa ocasión no será su propia sangre. En la primera venida fue su sangre derramada por ustedes y por mí, para limpiarnos. Es más, dice la Biblia, cuando Juan ve las multitudes de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, con palmas en la mano, que están frente al trono, en la presencia del Cordero, y adoran. Y dice: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan dice: Señor, tú lo sabes. Esto al abrirse el sexto sello en Apocalipsis. Y él dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, los ancianos, y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y las han emblanquecido. Por eso están aquí. Oye, ustedes están aquí lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Impresionante esa declaración. Usted lava sus ropas en sangre y no se tiñen, sino que se vuelven blancas. Pero en su segunda venida su ropaje es rojo, como la del que ha pisado el lagar. Entonces, cuando Cristo viene, no es como en la primera venida. Él viene a buscar. En su primera venida, el Señor viene con humildad, inclusive con pobreza. El Hijo del Hombre no tiene un lugar ni para recostar su cabeza. El Rey de Reyes vino en pobreza, en humildad y mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque abandonó su gloria y vino y tomó la forma de siervo. Se humilló hasta lo sumo, pero por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Es la gloria de Dios. Para pagar nuestra deuda, y lo hizo por justicia divina. Pero cuando resucitó entre los muertos, al tercer día ascendió al cielo y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, porque así le dijo el Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tengamos cuidado, no vaya a ser que nosotros nos convirtamos en enemigos del Señor, porque el Señor dice: el que ama al mundo, el que
enemigos de Dios. Hermana y hermano, continuaremos en la profecía de Judá para encauzarnos en la próxima enseñanza y continuaremos con las profecías cortitas de los otros patriarcas en la próxima enseñanza. Hoy he llegado al final de la enseñanza, no sé si tienen alguna pregunta. Y si no, pónganse de pie. Vamos a pedirle a los hermanos.